Tema 33. Daniel y la historia de la humanidad. Parte 1b. Los sueños de Nabucodonosor y de Daniel. En el video anterior vimos el sueño de Nabucodonosor y la interpretación dada por Dios a través de Daniel. Vimos también parte de la visión del capítulo 7 de Daniel. En este video veremos la explicación de esa visión dada a Daniel por Dios también en un sueño. Veremos además la ampliación de esa visión en el capítulo 8, dada también a Daniel en un nuevo sueño. Tan reiterativo énfasis de parte de Dios nos muestra la importancia de la profecía dada hace cerca de 2500 años. Profecía que es una vez más retomada por el Espíritu Santo cuando hace algo más de 2000 años, con un nuevo lenguaje y simbolismo. La visión es dada nuevamente a un siervo de Dios, a Juan. Él, para entonces, el último discípulo vivo de Jesús, quien se encontraba preso en la isla de Patmos. Hemos visto que las bestias subían del mar, que representa el lugar más densamente poblado para entonces. Significan muchedumbres, pueblos y naciones, es decir, las naciones del mundo conocido en ese tiempo. La explicación de este simbolismo lo encontramos en Revelaciones 17:15. En este nuevo sueño, el Espíritu Santo amplía los detalles para que podamos entender. Por eso es que el Señor Jesucristo dice, el que lee, entienda. Y no es precisamente porque sea fácil entender, sino porque el Espíritu Santo hará entender a quienes busquen, no solamente entender, sino también creer y obedecer su palabra. El versículo 17 nos da la definición de la palabra bestias como gobernante, que a su vez también se entiende como reinos o imperios. Hemos visto entonces que las cuatro grandes bestias representan los cuatro grandes imperios que se levantarían en la tierra y que dominarían hasta el fin del mundo. Observamos en la primera parte de este capítulo que se nos habla de un cuerno pequeño, sobre el cual tendremos un video específico. Importante resaltar dos cosas. Primero, todas las bestias, es decir, todos los imperios son destruidos. Y segundo, tal como Dios lo determinó desde el principio, el Señor levantará a un pueblo que dominará toda la tierra. Y ese gobierno humano, bajo la autoridad del Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, permanecerá por siempre. Ese pueblo no tiene una característica genealógica o étnica, sino un pueblo nacido por la fe en Jesucristo. Veremos también en este video que la cuarta bestia que despierta tanto interés en Daniel tiene un desarrollo a través de la historia que se manifiesta de diferentes maneras. Ese mismo interés por conocer debería llevarnos también a nosotros hoy a querer escudriñar la profecía bíblica tan apasionante y relevante para nuestro tiempo. Continúa entonces el pasaje diciendo: entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y unas uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno. Y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Veamos entonces la explicación de la visión, que usando términos modernos, no es otra cosa que geopolítica bíblica. La primera bestia tenía aspecto como de león. Este animal es llamado el rey de los animales. Por ello es similar a la cabeza de oro de la imagen. De hecho, el león era el animal insigne de los estandartes de Babilonia. Esta bestia, con aspecto de león, tenía además alas de águila. Otro animal
que representa grandeza. Puede levantarse en vuelo a gran altura. Se podría comparar con el orgullo y la altivez. En ese sentido, que las alas hayan sido arrancadas significaría precisamente que Dios echó por tierra ese orgullo y esa arrogancia del rey cuando lo convirtió prácticamente en un animal durante 7 años. Como dije, eso lo veremos en un video posterior. La segunda bestia era semejante a un oso. Esta bestia representa el imperio medo-persa, que era una alianza entre dos reinos, uno más fuerte, Persia, que el otro, Media, y por ello el animal se alzaba más de un costado que el otro. En la imagen del sueño de Nabucodonosor, estos dos reinos están representados en los dos brazos. Las 3 costillas entre los dientes representan 3 reinos conquistados por ellos, y que fueron Asiria, Babilonia y Egipto. Sobre la simbología de esta segunda bestia, en ese video próximo que veremos, vamos a analizar porque tiene una total relación en cuanto al tiempo que estábamos viviendo geopolíticamente. La tercera bestia era un leopardo con 4 alas en su espalda que corresponde al imperio griego. El leopardo es un animal de gran rapidez. Alejandro Magno fue un líder que tuvo una carrera de conquista muy rápida y también rápidamente murió siendo muy joven. Esta tercera bestia es el vientre y los muslos de bronce de la imagen de Nabucodonosor. Las 4 cabezas de ese leopardo representan los 4 reinos en los cuales se dividió Grecia tras la muerte de Alejandro Magno en Babilonia, 323 a.C. Esto está escrito en Daniel 8:21 al 22, que es otro sueño que Dios le dio a Daniel. El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuarto grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Aquí encontramos también la explicación simbólica del cuerno, que se refiere también tanto a un líder o un gobernante como a reinos. Esos 4 reinos y sus generales fueron Macedonia, con el líder Casandro; Asia Menor, su líder era Lisímaco; Egipto, su líder era Ptolomeo; Siria, Mesopotamia, como líder Seleuco. La cuarta bestia no tiene una descripción de ningún animal conocido que signifique lo que el Espíritu Santo quiere decir, de que es una bestia muy diferente y que es terrible y espantosa. Esta bestia es precisamente el imperio que siguió a Grecia, el imperio romano, y que perduró entre el año 168 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. Este imperio son las piernas de hierro de la imagen de Nabucodonosor. Veamos la similitud de ambos pasajes. Daniel 7:7. He aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que había antes de ella, y tenía 10 cuernos. Y Daniel 2:40. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Mucho nos gastaríamos hablando de lo terrible que fue Roma en su dominio imperial, pero no es el propósito de nuestro estudio. Lo que sí veremos es cuál es la manifestación moderna de esa Roma en la actualidad, la cual representa a la Babilonia moderna, que es la sumatoria de todo lo malo de los imperios que le sucedieron. Las 2 piernas de la imagen en el sueño de Nabucodonosor representan a la Roma dividida en 2, cuando el emperador Diocleciano decidió dividir a Roma. La parte occidental, llamada el Sacro Imperio Romano, gobernado desde Roma, y la parte oriental, gobernada desde Bizancio, que recibiría después el nombre de Constantinopla. Esta bestia tiene 10 cuernos, que representan los mismos 10 dedos de los pies de la imagen de Nabucodonosor. Daniel 7:24 explica, y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reinos, 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Daniel tuvo especial interés en conocer más acerca de esta bestia, que era tan diferente de las anteriores, y en particular del cuerno pequeño que salía de entre los 10. Ese mismo interés debe ser el nuestro hoy, ya que el actuar de esta bestia tiene una afectación directa sobre los hijos de Dios en este tiempo. Y en un próximo video hablaremos también sobre este cuerno pequeño. Ya sabemos que Roma se dividió en 10 reinos en el 476 después de Cristo, que tal como se describe en Daniel 2:41 al 43, estarían mezclados el hierro, Roma, y el barro,
las frágiles alianzas humanos. Entonces estas 10 son los anglosajones, que representan a Inglaterra, los francos a Francia, los germanos a Alemania, los lombardos a Italia, los suevos a Portugal, los visigodos a España, los burgundios a Suiza, los ostrogodos que fueron destruidos, los serbios que también fueron destruidos y los vándalos que fueron destruidos. Quizás muchos se pregunten, ¿por qué es importante conocer toda esta historia? La respuesta es contundente, como ya lo dije, porque el conocimiento de la verdad nos hace libres, porque el conocer nos hace entender y porque el Señor Jesucristo nos dice que debemos mantenernos atentos a los sucesos de los tiempos, para que cuando veamos suceder lo que Él nos ha dicho que sucederá, entonces esos sucesos no nos tomarán por sorpresa. Añado que, ya que la revelación de Daniel es la historia hasta nuestros días, pues nos afecta directamente. Y repito, es nuestra responsabilidad conocer todo en detalle. Sabemos que estas naciones aún existen hoy. Y el versículo 4 dice que en los días de estos reyes, Dios levantará un reino que no será jamás destruido. Ese reino es el pueblo de Dios hoy. Un reino de sacerdotes, tal como lo dice el Señor Jesucristo en Revelaciones 5:10. Es decir, la iglesia, conformada a partir del Señor Jesucristo, no solamente por los judíos que creyeron en Jesús como el Mesías, sino además por los creyentes de todas las naciones. Esa iglesia es llamada hoy en día el pueblo cristiano o la iglesia cristiana. La roca que vino y golpeó los pies de la imagen es Cristo en su primera venida, de quien salió la iglesia y la cual llenará el mundo entero. Y en su segunda venida, esa misma roca que es Cristo destruirá para siempre esa imagen que ha venido formándose desde los pies hasta la cabeza, convirtiéndose en la Babilonia moderna. Daniel 2:45. Obsérvese el orden de los metales. Estos mismos reinos, estas mismas alianzas permanecen hasta el día de hoy. Así que podemos afirmar que seguimos en la época de la imagen de Nabucodonosor, que tiene pies de barro, que representa a Babilonia y que está muy próximo a levantar un nuevo Nabucodonosor, como la cabeza de oro de esa Babilonia moderna, que ya no es una ciudad o un imperio, sino un sistema mundial. Revelaciones muestra que Babilonia será destruida en el tiempo de la segunda venida del Señor Jesucristo, poniendo fin a todo reino humano del cual Satanás es su Dios. La Roma imperial fue la primera fase de este imperio que terminó en el 476 después de Cristo, dividiéndose después en los 10 dedos o gobiernos ya descritos, y de los cuales se levantó otro que derribó a 3 de aquellos. Este cuerno o gobierno, como ya lo dijimos, recibe el nombre del cuerno pequeño descrito en Daniel 7:8 y versículos 20 al 27, que fue más grande que los otros y con el cual comienza la segunda fase de esa Roma. Y todo el capítulo 8 de Daniel, aparte de revalidar los reinos que se levantarían después de Babilonia, especificando puntualmente los reinos de Media y Persia y de Grecia con Alejandro Magno a la cabeza, y que se dividiría en 4 reinos a la muerte de Alejandro, nos muestra el Señor otros detalles importantes. Veamos. En el año 3 del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi, estando junto al río Ulai, alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al occidente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del occidente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza, y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase el carnero de su poder, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fortaleza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Eso lo encontramos en Daniel 8, del 1 al 8. Así que vemos nuevamente una descripción de los imperios medo-persa y griegos, representados respectivamente por un carnero y un macho cabrío. Este último con un cuerno notable en medio de sus ojos que tipifica a Alejandro Magno.
Describe el hecho de que el macho cabrío vence al carnero, es decir, al imperio medo-persa, y así Grecia se convirtió en el imperio dominante entre el 331 al 168 a.C., como ya había sido proféticamente descrito en la visión dada antes a Daniel, en donde Grecia es representada por un leopardo con 4 alas en su espalda. Al morir Alejandro Magno, Grecia se dividió en 4 reinos, gobernados por los 4 amigos más cercanos de Alejandro. En el siguiente grupo de versículos vemos el surgimiento de un cuerno pequeño, y si no miramos detenidamente los detalles, podríamos, a la ligera, confundirlo con el cuerno pequeño a que hace referencia a la visión dada a Daniel en el capítulo 7. Esa ligereza de interpretación la han tenido muchas personas que han asumido erróneamente que son el mismo. El cuerno pequeño del capítulo 7 sale de los 10 cuernos de la cuarta bestia, que son los mismos 10 dedos de la imagen de Nabucodonosor. Veamos entonces Daniel 8, del 9 al 14. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. En cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, entendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión, y no la entendía. Este cuerno pequeño personifica al sirio Antíoco IV, quien se llamó a sí mismo Epífanes, que significa Dios manifiesto. Es el mismo personaje expuesto en Daniel 11 del 21 al 45. Este hombre cruel y muy astuto entró a Jerusalén y profanó el templo entre los años 171 al 164, sacrificando un cerdo en el altar y colocando además una imagen del dios Zeus. Eso significa que la tradición de comer cerdo en la llamada época de Navidad no es algo casual, como tampoco lo son muchas otras celebraciones que mucha gente practica aún hoy en día, sin tener la más mínima idea de su proceder, y creen que son solo tradiciones que no acarrean ningún daño. Sobre este tema, muy pronto publicaré un video exponiendo algunas de esas celebraciones que llevan más de 4000 años y que sorprenderá a la gran mayoría. Sobre Antíoco encontramos mucha más información que sobre otros muchos reyes ya de por sí malvados, entendiendo con esto que este personaje es un tipo de anticristo y que además refleja la personalidad de la mayoría de los gobernantes imperiales que han pasado por este mundo o que se encuentran en actividad en el presente. Sí, la historia de la humanidad ha sido contada por Dios desde hace varios miles de años. Se encuentra consignada en el manual de Dios y por ello la persistente insistencia de conocerla. Sabiendo todo ello, es que podemos decir con voz de trompeta que Dios está en control de todas las cosas desde la eternidad pasada y hasta la eternidad futura. Esa nos brinda una total confianza en el Dios Todopoderoso, y por eso exclamo una vez más que el futuro de la humanidad será totalmente apoteósico. Que Dios les bendiga.